feliz día, bienvenidos. Siempre para nosotros es un placer acompañarles a esta hora de la mañana, llevarles información, temas importantes, temas refrescantes que de alguna u otra manera nos dejen una enseñanza, como el caso de hoy, ¿no? Está con nosotros nuestro amigo Lenín Torres, él es psicoterapeuta, pero además es escritor, conferencista, inspirador, un venezolano como todos nosotros, que surge hoy día. Bueno, lo hemos visto mucho en las redes, de ahí el interés, porque toca tantos temas que tienen contexto, que siento además que nos hace mucha falta que nos impulsen, ¿no? A veces nos quedamos, ¿no? Nos quejamos, sobre todo eso, nos quejamos mucho, pero tenemos que resolver, tenemos que ver el lado positivo de las cosas y seguir adelante. A mí me gustaría, Lenín, vamos a hablar de aprender a decir que no, el poder decir que no, pero conociendo tu testimonio, pues me gustaría compartirlo, porque sé que además dictaste una conferencia contando anécdotas de tu vida. Lenín fue empacador de bolsas en un supermercado. Así es. Partiendo de allí, ¿no? A partir de los 10 años. Exacto, tenías 10 años cuando te tocó, por razones económicas, supongo, tu familia. Múltiples razones. Bueno, como ya mucha gente lo sabe, vengo de un hogar disfuncional, pero realmente eso, bueno, hoy te puedo decir que lo puedo mirar hacia atrás y con ojos de amor puedo decir que eso fue lo que me tocó vivir. Y con eso he podido hacer lo mejor de Lenín Torres hasta ahorita para poderlo compartir. Realmente desde esa historia que traigo es que yo digo soy inspirador, porque estoy trabajando para inspirarme a mí, seguirme inspirando a mí para poder desde allí, desde mi vivencia y que la gente pueda ver mi testimonio y decir realmente sí se puede, cuando uno lo elige, porque la vida es una elección personal, ¿ok? Exacto, y creo que son los mensajes que gracias a través de las pantallas, a través de estos medios, a través de las redes podemos compartir con la gente, ¿no? Que sirvan de ejemplo para la persona que esté atravesando cualquier circunstancia pueda decir yo también puedo hacer como Lenín, y luego pararte de frente y poder dar fe, como dicen por allí. A mí nadie me viene a echar cuentos, ¿no? Cuentos de lo que es vivir la vida. Exacto. Realmente sí. Bueno, fíjate que fui empacador, fui cuidador de carros en el mismo estacionamiento del CADA Costa Verde. Yo recuerdo que cuando niño, cuando no había movimiento en el CADA, yo había que buscar la forma de tener dinero para poder tener pasajes y poder buscar los recursos para poder asistir a las instituciones donde yo estudiaba. Y realmente, bueno, me tocaba muchas veces salir a pleno sol desde la mañana, todo el día parado. Y en ese entonces, cuando niño, recuerdo que yo siempre me iba a la zona donde descargaban, por decirte, los desechos del CADA Costa Verde, y ahí buscaba cajas, y yo hacía un sombrero, algo cuadrado para ponérmelo aquí, le abría un orificio aquí y me lo colocaba en mi cartón para poder proteger del sol en esos momentos, ¿ok? También fui vendedor de flores y recuerdo una de las historias que tengo que me marcó y he hecho un trabajo personal para poderlo soltar, que una vez alguien de ahí, el administrador del CADA Costa Verde, me dijo, si no te vas de aquí, te voy a llevar al sótano y ahí en el sótano te voy a amarrar para que llevarte al albergue. Así fue, él me amarró, mas no me llevó al albergue, me amarró como un chivito, ¿ok? De las manos y de los pies. Eso yo creo que lo hizo él para amedrentarme. Hoy en día yo de verdad que lo perdono porque lo hizo con una conciencia, un conocimiento y un entendimiento, pero ese señor no entendía que yo estaba pasando una situación y que yo tenía que buscar la forma de poder sobrevivir, porque yo tenía una visión de vida y aquí estoy. Hoy en día de verdad que le agradezco todo eso porque eso forma parte de mi historia y para poder llegar donde hoy en día estoy, poderme parar en un escenario y tocar esos que corazones, sí se puede y que cuando la gente te dice es que yo no hice esto porque mis padres no me lo dieron, porque mis padres no me lo permitieron, no, realmente no es cuestión de tus papás lo único que tenían que venir a esta vida fue a darte la vida, lo demás es añadidura. Pues después que tú tienes la vida, otros te pueden dar cosas que son complementarias y que te van a permitir sustentarte la vida. Ya después que uno tiene un poquito de conciencia, ya uno responsablemente dice, esto es mío, me corresponde, y yo hago con esto una grandeza o una pequeñez. Realmente yo elegí tú decidiste estar en la grandeza, que es lo que, como te lo decía ahora fuera del aire, pues yo decía, yo estoy viviendo mi vida. En los últimos 6 meses que va de año, yo estoy viviendo mi vida porque me ha permitido revisar. Y cada vez esa historia de Lenín Torres desde los 10 hasta ahora, y te digo, cada vez que yo estoy sentado aquí dando un testimonio de una conferencia, mi alma llora de regocijo porque te puedo decir, lo logré una vez más, ¿ok? Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es que tiene que tener claro hacia dónde va. Yo tenía clarísimo a los 10 años que era lo que yo quería hacer.
Yo siempre soñé con ser un conferencista. Por ¿Sí? supuesto, tenía que vivir la vida, tenía que vivir la historia, porque sin esa historia yo no podía hacer lo que hoy en día soy. Los tropiezos, altibajos, Así es. todo eso, que es lo que además lo ha llevado a él a estudiar y a desarrollarse en conferencias, todo lo que tiene que ver con desarrollo humano y organización. Sí, crecimiento personal. De hecho, ahorita Lenín Torres está trabajando mucho con lo que es el poder de la palabra, estoy trabajando mucho con lo que es el mirarme hacia adentro, y cuando digo que es el mirarme hacia adentro, estoy haciendo una revisión de muchos conceptos, porque los estudios me han servido para mucho. Incluso, como te lo dije, pues yo soy doctor, que es la máxima jerarquía que una persona puede alcanzar en una institución educativa. ¿Tú eres egresado de la Fermín Toro? Como doctor de la Universidad del Zulia. Ajá. Y una vez yo me senté y dije, eres doctor, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Y realmente yo decía, esto me permitió a mí aprender a hacer un oficio, pero realmente no sabía qué poder hacer con mi vida, porque estaba todavía perdido. Y eso me permitió a mí hacer una introspección, reflexionar y decir, el viaje hay que hacerlo hacia adentro. Hay que conectarte con la verdadera universidad, que es la universidad de la vida. Vamos a revisar qué es lo que hay que hacer, y desde ese punto, pues Lenín Torres comenzó a reinventarse. Y fíjate, bueno, yo después de escuchar tu testimonio, ¿no? y lo he pensado cuando conversamos, definitivamente uno de los propósitos de Dios en tu vida es motivar, ser inspirador de otros, dar ese testimonio. Qué importante, qué increíble además conocer la historia, verte a ti después, ya tienes 12, 13, 14 años trabajando en esto. En esto, sí. Creo, ¿no? Llegándole a mucha gente. Mucha gente, incluso nunca paro de revisarme. Ayer tuve la posibilidad de asistir a una tienda a comprarle los libros a mis hijos, y te digo, me movió muchísimo, me movió que pasé toda la tarde de ayer movido y reflexionando, sentado, callado, porque me fui. Mi hijo va a comenzar el primer año de educación, el séptimo año, y yo cuando vi todos los libros frente a un mostrador, realmente mi alma se movió, porque cuando yo estudié, nada de eso tuve. Entonces yo dije, mi hijo lo va a hacer diferente, desde el amor, no desde el orgullo, porque si lo hubiese dicho desde el orgullo, te puedo decir, hay resentimiento todavía hacia mis padres. Y realmente, porque no tuviste, que no tuve la posibilidad que ellos me proveyeran, ¿ok? Y realmente yo a veces usaba un solo cuaderno para 3 y 4 materias, y muchas veces el estar en esa posición para mí como niño no fue fácil, pero te puedo decir que fue las herramientas que a mí hoy en día me han permitido poder compartir con la gente que sí se puede. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos conversando con Lenín Torres, psicoterapeuta, inspirador, un ejemplo para todos. Al regreso, porque nos cuesta mucho decir que no. Así es. A los hijos, a los padres, en el trabajo, a la pareja, en muchos aspectos de nuestra vida, Lenín. Decir que no y quedar sin remordimiento. Además, vamos a conversar sobre esto al regreso de esta pausa. Venimos en breve con más del programa. Regresamos a buena hora. Lenín Torres está con nosotros, psicoterapeuta. Hemos conversado también con Nicari, Marta Rivero también está con ustedes, promotores de esa conferencia Verdades que Inspiran. Qué mejor testimonio que esto, ¿no? Para compartirlos, para tocar además a las personas que a veces se quedan, a veces es que hay tanto que conversar, ¿no? Que uno tiende a salirse del tema, porque me parece sumamente importante. Pero fíjate, cuando nos cuesta decir que no, ¿no? Así es. Porque te sientes mal, te da remordimiento, es tan buena gente, pero le cuesta decir que no, me da cosita porque siempre me hace favores y le estoy diciendo que no, o en el trabajo te piden algo que no está a tu alcance. ¿Cómo manejar, cómo canalizar eso sin sentirnos mal? Bueno, fíjate que en el corte anterior estábamos hablando de mi historia, ¿no? Y parte de todo eso tiene que ver con el no tener la habilidad para no decir que no en el momento y en la circunstancia y en el momento preciso de la vida. Realmente aprender a decir que no es sencillo, porque muchas veces tú tienes una historia y esa historia tú crees que le debes muchas cosas a la gente. Entonces cuando tú crees que estás en deuda con alguien,
no puedes decir que no porque te sientes que vas a ser culpable y que vas a hacer sentir mal al otro. Sí. Pero en este proceso que uno va entrando en uno y que te permite darte cuenta, pues ahí es donde está la posibilidad de que tú dices que tú no estás en deuda con nadie, porque simplemente la verdadera deuda que uno quiere es con uno mismo. Al tú ya, si tu alma quiere decir que no y tú terminas diciendo que sí, eso es una deuda más para ti contigo. Por eso es que mi invitación es siempre a decir a las personas que la primera deuda que yo debo saldar es conmigo mismo. Y cuando uno hace ese trabajo desde el amor, ¿cómo se hace para saldar esa deuda? Desde la compasión contigo, tú comienzas a decir que cada quien se siente mal porque elige sentirse mal. Cada quien se molesta porque elige molestarse. Cada quien se enoja porque elige enojarse. Cada quien se frustra porque elige frustrarse. Entonces, cuando tú comienzas a comprender todos estos conceptos o todos estos elementos que son primordiales para vivir el aquí y el ahora, tú vas entonces a decir que tú puedes decir que no, porque realmente la primera que debe sentirse bien eres tú contigo mismo. Fíjate, aquí me lleva a pensar en algo, ¿no? Mezclar, por ejemplo, el decirle que no a los hijos, ¿no? Porque de pronto tú dices, a mí siempre me decían que no, te vas a tú. Mis padres no eran, todo me lo negaban. ¿Por qué tengo que ser yo así con mis hijos? ¿Por qué tengo que repetir la historia? ¿Qué pasa allí con los hijos para ir centrándonos luego en la pareja, en el trabajo? Sí, fíjate que una de las cosas que suceden, no solamente, y lo vamos a hablar aquí globalmente para que podamos entrarnos en el tema, ¿no? Nosotros le decimos que no, siempre le decimos que sí a nuestros hijos, le decimos siempre sí a nuestras parejas, porque es que nosotros no sabemos valorarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos cuando nuestros hijos nos manipulan, sabemos cuando un jefe nos manipula, sabemos cuando una pareja nos manipula, cuando una amistad nos manipula, pero como no somos capaces de saber cuánto valemos, por eso es que terminamos aceptando lo que los demás nos imponen, porque esto tiene que ver con el valor que tú te tengas a ti mismo. Cuando tú sabes y tengas conciencia de lo que tú vales como ser humano, como Mayra, como Lenín, tú vas a decir de una manera contundente sí o no en el momento oportuno. Yo siempre le digo a la gente, lo primero que tú tienes que aprender en esta vida para poder decir que no es saber que la única relación que tú tienes que salvar es la relación contigo. No hay otra relación. Respetarte. Si tú quieres, exactamente, respetarte, si tú quieres que tus hijos aprendan a decir que no, la primera que tienes que decir que no eres tú, en el momento preciso. Porque si tú no sabes decir no, tus hijos van a aprender a decir que no. Tu pareja va a aprender a decir que no. Tu jefe va a aprender a decir que no, porque esto es una cadena. Y cuando hablamos de cadena, quiere decir que si yo quiero cortar la cadena, quien debo de aprender a decir que no primeramente soy yo. Y muchas veces ese no la gente te va a explicar porque la gente está acostumbrada a que los demás los complazcan. Y vivimos en un estado de complacencia. Por eso que tenemos la sociedad que tenemos, porque tenemos una sociedad de complacencia. Pero fíjate algo, si vienes de una familia donde te enseñan que tienes que ser obediente, servicial, excelente, eso te puede llevar a crear esa actitud en tu mente de que te cueste decir que no puedo. No, claro que sí, eso lo se aprende cuando tú te des cuenta que estamos en una cultura que nos enseñaron a ser buenos, pero no felices. Porque nos han enseñado a que siempre debemos de complacer a los demás, de que seamos buenos porque te sientas ahí, tú no hablas y a todos le dicen que sí, sin tener la capacidad de ser asertiva para que tú en ese proceso de asertividad puedas filtrar. ¿Cuándo no filtramos nosotros? ¿Por qué nosotros contundentemente no sabemos decir que no? Porque no filtramos, estamos automatizados. Llegamos, nos sentamos y ni siquiera nos damos cuenta que estamos aquí sentados en este sillón, en este programa y que estoy aquí simplemente para disfrutarlo. Y que la primera persona que debe complacerse soy yo mismo. Que yo debo sentirme bien conmigo mismo y en la medida que yo me pueda sentir bien conmigo mismo, pues me puedo sentir bien contigo. Y rápidamente, al yo comprender esto, que soy yo sin ego, sin orgullo, que simplemente soy yo. Sin sentirte egoísta, sin sentirme egoísta ni nada por el estilo, tú vas a aprender. Vas a aprender no solamente a decir que no, vas a aprender a decir, epa, hasta aquí, vas a aprender a decir, un momento, no te quiero escuchar, como muchas veces me ha tocado decirle a las personas cuando vienen con el ego, les digo, en estos momentos no tengo la capacidad para escucharte tu ego. En estos momentos... la persona, por ejemplo, que no sabe decir que no porque todo el mundo sabe que
siempre resuelve, siempre va a decir que sí, porque es la complaciente. Sí, va a llegar el momento. Yo sé que las personas que nos están viendo en estos momentos, y vamos a hacer un llamado de conciencia, que la mayoría de las veces cuando tú quieres decir que sí y terminas diciendo, por ejemplo, terminas diciendo que no, mentira. Por ejemplo, vamos a modificar el ejercicio, ¿no? Hay personas que siempre terminan diciendo que sí, pero en el fondo quieren decir que no. Después que tú dices que sí, la mayoría de la gente lo que se siente es frustrada. Y vivimos en una sociedad llena de frustración. ¿Por qué? Malhumorada. Malhumorada, porque siempre dice, cónchale, yo quería decir que no y terminé diciendo que sí, esto me pasa por tonto, porque quiero complacer a los demás. Y tú ves como esa persona se va llenando, se va acumulando, se va acumulando. Y eso te lo va hablando el cuerpo. ¿Por qué? Porque tú vas viendo a la persona que va aumentando de peso, va encorvando su cuerpo, son personas que son pasivas, son personas que son llenas de estrés, son personas que están cargadas de depresión, son personas que cuando no es una cosa es otra, llenas de síntomas y de enfermedades, porque el cuerpo va hablando lo que tu boca no puede expresar y lo que tu mente no puede resolver. Claro que sí, porque es que el cuerpo expresa lo que la boca calla. Se asocia también, se puede asociar a dolores, a enfermedades, te enfermas, vives enfermo, te duele todo. La persona vive enferma, vive en estado de sumisión, vive retraída, vive alejada de diferentes medios. Aislada, se puede decir. Aislada de sí misma, porque la persona no tiene la capacidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene la capacidad? Mira, porque vivimos en una cultura de culpabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre le digo a las personas que estamos en este proceso de aprender a decir que no? Yo siempre les digo, mira, la primera vez que tú digas que no, ¿qué vas a sentir? Remordimiento de conciencia, culpa, frustración, te vas a sentir mal. Está bien que lo sientas. La segunda vez que lo digas, entonces ya no vas a sentir frustración, sino que vas a sentir remordimiento y un poquitico de culpa. Y a la tercera vez, ya no vas a sentir nada, sino que te vas a sentir orgulloso de ti mismo, que vas a decir, wow, lo logré. Pero hay que aprender con el primer no, hay que aprenderlo a decir, no desde la boca, porque por eso es que muchas veces la gente no nos cree, porque lo decimos de aquí hacia afuera, sino que tienes que sentirlo con el alma. Y simplemente cuando usted lo diga, métase en la cabeza una de las lecciones de vida que para mí es básica y trascendental. No tengo que justificarme con nada ni ante nadie. Porque cuando tú te justificas, te estás desvalorizando. Entonces cuando tú te desvalorizas y tú ves que casi siempre estamos enfrente de una persona manipuladora, cuando tú te justificas, tú dices, no, mira, yo no, en estos momentos no puedo, por X, por Y, por Z, le estás dando la posibilidad al otro que castre esa decisión que tú estás tomando. Seguir persistiendo, porque entonces te va a buscar los por qué, y rápidamente te va a sacar de tu estado emocional y te va a llevar al estado racional, donde te puede controlar fácilmente. Vamos a la pausa. @Lenin Torres, es tu Twitter. Sí. @Lenin Torres, por allí pueden seguirlo. Voy a compartir una afirmación que vi que subiste hace poco. Estoy sembrando abundancia en mi camino, hoy siento paz, gracias mi Dios. Vamos a la pausa, seguimos conversando al regreso con nuestro amigo psicoterapeuta Lenin Torres. Ya venimos. Lenin Torres, psicoterapeuta, está con nosotros esta mañana. Estamos hablando, estamos aprendiendo a cómo decir no. Yo le tocaba a Lenin el tema de los hijos, porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a negar esto? No importa lo que cueste, no importa lo que me cueste, no importa, porque yo no lo tuve. Por ejemplo, tú mencionaste al principio el caso de la lista de libros que compraste para tu hijo, tú no la tuviste, conocimos tu testimonio. ¿Cómo aprender a manipular eso, a manejarlo sin hacerte sentir mal, sin pensar que estás siendo egoísta con tu hijo? Mira, yo siempre le digo a mis amigos y a todas las personas que están alrededor, yo lo hago como tarea. Siempre me estoy revisando con mis hijos, la relación que yo tengo con mis hijos y que tengo la relación que tengo con mi pareja. En el caso de mis hijos, casi siempre nosotros, los adultos, incluyendo... ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hijo mayor tiene 11 años. Ajá, preadolescente. Preadolescente, sí. La segunda tiene 5 y el tercero tiene 4. En ese proceso estamos.
siempre me reviso para no criar a mis hijos en base a mi frustración, porque la mayoría de nosotros, los padres, creamos a nuestros hijos en función de nuestras frustraciones y de nuestros logros. Yo le quiero agregar algo ahí, ¿no? Porque se me viene a la mente, ¿no? Decirle no a los hijos, porque bueno, porque yo no tuve eso y ahora sí puedo y se lo quiero dar. La madre que cría sola a su hijo, la madre soltera, o el papá soltero también que cría solo a su hijo y tiene ese sentimiento, o cree que es un sentimiento de culpa porque no le pude dar un hogar funcional a mi hijo, entonces el escape es darle todo. Ajá. Y tampoco es bueno. No, para nada, porque ahí tú ves que cuando tú haces un stop y te invito a que lo hagas, tú te paras frente a lo que tú le has dado a tu hijo con una historia, puedes revisar y te vas a dar cuenta, que esto para mí una palabra clave es el darse cuenta, para poder hacer un cambio. Te das cuenta que simplemente tú le das a tu hijo lo que tú no tuviste. Y cuando tú dices, voy a hacer el esfuerzo, voy a hacer lo que no esté a mis manos y lo que esté a mis manos también, para dárselo, para complacérselo, porque yo lo quise. ¿Qué sucede con todo esto? Estás tratando de resolver esa deuda que tú creaste con tus padres. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le dices a tu hijo, yo te lo voy a dar porque yo no lo tuve, o ellos te escuchan hablando, yo se lo voy a dar porque yo no lo tuve, prácticamente le estás pasando ese deudón que tienes con tus padres hacia tus hijos. Entonces los estás colocando a ellos como el elemento clave, le estás pasando al testigo para que ellos resuelvan cosas que yo no he podido resolver. Es cuando yo digo que el cuerpo está resolviendo lo que la mente no comprende y no puede resolver en esos momentos. Por eso es que yo te digo, casi siempre nosotros los padres creamos a nuestros hijos en función de nuestra frustración. Tus hijos tienen todo lo que tú no tuviste. Eso, mire, eso es tan común que uno lo escuche. Mis hijos van a tener todo lo que yo no tuve. Lo que yo no tuve, y son cosas pues que están allí, son conflictos que yo tengo pendientes con papá y con mamá. Nosotros estamos pendientes, son de los deseos de nuestros hijos, más no de nuestras necesidades. Porque tú te pones a ver y tú siempre satisfaces a tus hijos en función de lo que ellos desean, más no de lo que ellos necesitan. Porque realmente todo lo que nosotros compramos para nuestros hijos, los compramos en función de la escasez que cada uno de nosotros tuvimos. Te puedo decir como terapeuta, como persona, como ser humano, que estoy en esta universidad de la vida y que esto me ha permitido a mí, mis mayores maestros han sido mis hijos, porque me han permitido a mí ir hacia atrás para yo, en cada etapa de la vida que los he visto crecer, estoy resolviendo todas esas situaciones pendientes, como te lo decía con los útiles escolares, que yo tengo por resolver con cada uno de mis padres. Estoy haciendo el trabajo, mis hijos son mi espejo, mis hijos son mi mayor reflejo, y una vez que tú entras en conciencia, que te das cuenta de que estás en un proceso, por eso es que la vida para aprender es hasta la muerte y más allá, porque siempre vas a tener personas que en la vida te van a enseñar, y tus mayores maestros para mí y para Lenín Torres han sido mis hermosos hijos, que los amo, y mira, yo todo el tiempo estoy resolviendo con ellos y estoy trabajando para no crearlos en función de mis resentimientos y de mis frustraciones que tuve como niño. Y porque es que para salir tú a dar a conocer tu testimonio, hablar con propiedad, obviamente debes tener esa habilidad, esa experiencia, la vivencia en tu entorno, porque si no, ¿cómo? Correcto, porque yo le digo a la gente que no es lo mismo pararte y dar una conferencia en función de una teoría que tú hayas construido tu propia teoría, porque cuando tú construyes tu propia teoría, por supuesto, es tu vivencia y desde ahí es que tú puedes inspirar. Por eso es que yo te digo, anteriormente la gente me dice, tú eres motivador, y una vez yo que comencé a desmembrar la palabra motivador, tú te pones a ver y cuando tú dices la palabra motivación, yo dije, si yo no puedo motivar a nadie porque los motivos son personales. Y yo por eso, cuando estoy en conferencias, estoy en entrevistas, que la gente me dice, tú eres motivador, con todo el respeto para todos los motivadores que se hacen llamar motivadores, que están trabajando para ser motivadores, pero para mí, Lenín Torres, para mí, con todo el respeto de los demás motivadores, para mí no es la palabra correcta, porque cuando tú motivas, castras. Y cuando tú castras, estás trabajando en el ego. Pero cuando inspiras, lo haces desde el amor, porque tú das herramientas, mas no le dices a la gente que es lo correcto. Y muchas veces cuando tú estás en el plano del motivador, crees que tiene la palabra correcta. Entonces por eso es que mucha gente, cuando a mí me llaman a las organizaciones para dar talleres de motivación, yo le digo, por eso es que la gente sale eufórica los primeros 2 días y luego baja a esos niveles. ¿Por qué? Porque realmente la gente no tiene motivos para accionar. Y cuando tú descompones la palabra motivación,
Si tú no tienes motivos, tú no puedes accionar. Entonces, ¿quién te da los motivos? Tú misma, porque los motivos surgen en función de cada una de tus necesidades. Y por eso es que muchas veces nosotros no sabemos decir que no, porque no tenemos motivos, porque no nos enseñaron que en la vida hay momentos que tú puedes decir que sí, pero hay momentos en que tú puedes decir que no. ¿Cómo poner ese límite? No es sencillo, obviamente, porque bueno, eso te genera todo eso que comentabas anteriormente, la depresión, ansiedad, todo esto. ¿Cómo aprender a poner esos límites? A que no se te voltee, todo tenía listo, previsto decir que no, pero de pronto dijiste que sí en el último segundo y eso te cambió todo. Comprender que es un derecho y forma parte de tu poder aprender a decir que no y decir que no en el momento oportuno, y que por eso ni tú ni nadie puede sentirse culpable, porque no existe la culpa. La culpa no las han colocado a nivel cultural para mantenernos en control. Y cuando yo creo que eso surge hace muchísimos años, esto es de años, de historia, que nos enseñaron a sentirnos culpables, y eso fue para podernos manejar como sociedad. Ya yo no creo en el término de culpa, creo en el término de lo que es la responsabilidad. Por eso estoy trabajando cada vez más para ser responsable por mi historia de vida y por cada uno de los cambios que yo, Lenín Torres, quiero lograr para seguir inspirando a los otros. Bueno, quiero herramientas, quiero consejos al regreso de esta pausa, Lenín. Excelente. Bueno, el primer paso me imagino que es tomar la decisión, ¿no? Excelente. Querer hacerlo. Sí, primero es darte cuenta que Aceptar. estás complaciendo a los demás. Esa es la primera y así herramienta. no podemos vivir, definitivamente. Vamos a la pausa y seguimos al regreso con Lenín Torres, parte de esta conferencia que compartimos con ustedes, Verdades que Inspiran. Así fue el 8. Excelente. Vamos a hacer publicidad antes de irnos a la pausa del canal. Queremos hablar de la operadora de servicios RG. Tenemos una oferta laboral permanente en este momento para personas que puedan trabajar como vigilantes, como controladores de tráfico. Bueno, todo esto es posible allá en la operadora de servicios RG, que tiene además todo lo que establece la ley. Estamos ubicados en el sótano, en el nivel plaza, en el sótano del centro comercial Lago Mall. Operadora de servicios RG y Serviparking, que está en el centro comercial Costa Verde, son las empresas pioneras en automatización de servicios de estacionamiento acá en el estado Zulia. Con ellos nos vamos a la pausa, venimos en breve con más del programa. Conversando con Lenín Torres, ¿no? Yo te pedía las herramientas para aprender a decir que no, pero hablamos de decir que no a los hijos, a la pareja y en el trabajo, porque de pronto en el trabajo te niegas a algo constantemente y bueno, ¿y qué le pasa a este? O me pueden despedir, y si es la pareja, bueno, ¿y porque todo el tiempo me dice que no? Algo está pasando, eso le genera preocupación, ruido a la otra persona. ¿Cómo se puede canalizar esto? Fíjate que en la mayoría en todos los casos, lo primero que hay que trabajar, como lo dijimos en el segmento anterior, es darte cuenta que estás en una situación. Pero el darse cuenta, no, a pesar de que es una palabra gestáltica, ¿no? No es de momento, ¿no? No es de momento. Te digo porque yo, Lenín Torres, que vengo trabajando, el darme cuenta, hay veces he pasado hasta un año para darme cuenta de una situación. Por ejemplo, porque, ¿qué sucede si tú no te das cuenta? Yo siempre le digo a mis pacientes cuando entran a la consulta, que me llaman, o llegan y se sientan, les digo yo, ¿estás seguro que quieres sanarte? ¿Estás seguro que quieres trabajar para tener una condición diferente a la que estás viviendo? Y ahí lo pones a pensar. Listo. ¿Sí? Porque la persona allí yo comienzo a decirle sí o no. Unos te dicen sí, otros me preguntan por qué me hace la pregunta. Por eso lo pones a pensar, a hacer una introspección. Porque muchas veces nosotros cuando tenemos la capacidad de decir que no y seguimos diciendo que sí, el ser humano tiene ganancia en ese momento de la vida. ¿Por qué tiene ganancias? Porque simplemente está satisfaciendo, está resolviendo algo que la mente no puede resolver. Entonces lo hace con acciones. ¿Qué pasa?
Voy a dar un ejemplo para que la gente pueda comprender, ¿no? Ujú. Una de las cosas que nosotros venimos trabajando, que por ejemplo, el caso de la depresión. Hay gente que, mucha gente me dice, pero eso no puede ser así. ¿Será que Lenín estará loco? Porque yo muchas veces le digo a las personas, ¿estás seguro que quieres salir de la depresión? Porque la gente con depresión tiene ganancias. ¿Cuál es esa ganancia? Hay gente que la acompaña, entre comillas. Hay gente que la consuela. Hay gente que la atiende. Hay gente que la satisface a esa persona cuando está en depresión. ¿Y qué está obteniendo ella de ganancia? Bueno, compañía, satisfacción y que la gente esté ensimismada de esa persona. Cuando tú aprendes... Atraer la atención. Sí, cuando tú estás en un proceso que a todo le dices que sí y a nada le dices que no porque no filtras, yo te voy a hacer una reflexión y que tú preguntes ¿para qué tú estás diciendo que sí en todo momento? La mayoría de la gente que está en este proceso de decir que sí todo el tiempo son personas con una baja autoestima, son personas que tienen una necesidad de reconocimiento, son personas que creen que esa es una forma de amar a los otros y son personas que están buscando compañía. Porque yo una vez leí a la Madre Teresa de Calcuta que decía que la peor enfermedad del ser humano no era la lepra ni la tuberculosis, sino que era la falta de reconocimiento, la falta de compañía y la falta de amor hacia sí mismo. Y yo creo que esas son las enfermedades de este siglo. Y la gente que todo el tiempo está diciendo que sí, aún su alma queriendo decir que no, realmente está en estos tres procesos. Necesita reconocimiento, necesita ser querida y necesita estar acompañado. Entonces, ¿cuál es la ganancia que esa persona tiene? Cree que está acompañado, cree que le están dando reconocimiento y cree que lo están amando. Y resulta que pueden estar manipulando. Entonces, ¿qué ¿no? sucede? Que son objetos de manipulación. Entonces, como son objetos de manipulación, yo les pregunto, tú no necesitas a nadie para que te acompañe, tú no necesitas a nadie que te ame y tú no necesitas que alguien te reconozca. Si tú no te reconocen, cuando tú digas que no, te van a reconocer. Y si no te reconocen, ¿qué va a pasar? No pasa nada, porque va a pasar lo que tú elijas. Si tú eliges sentirte mal por decir que no, entonces te vas a sentir mal. Si tú vas a elegir que realmente necesitas al otro para tener compañía, te vas a sentir mal. Y si tú vas a creer que por cada favor que te haga la gente te va a dar amor, entonces bueno, sigue en ese proceso. Imagínate. Entonces, son cosas que es de fondo, no es de forma. Por eso que no es fácil entrar en el proceso de la persona y aprender a decir que no. Es un acto de conciencia porque tú tienes la posibilidad de elegir y darte cuenta que el verdadero amor está en mí, la verdadera compañía está en mí y el verdadero reconocimiento está en mí. Entonces la gente anda en este decir siempre que sí y no tiene esa fuerza para decir que no porque está buscando algo y tiene ganancias, unas ganancias irrisorias que es entre mis comillas, hijos me aman, mis hijos me comprenden, pero no hay una comprensión. O yo soy la que mando, o yo soy el que mando. Realmente no hay control de ti. Y como no hay control de ti, no puede haber control en los demás. Entonces las personas ven a nuestro alrededor y por eso que los primeros abusadores de nosotros los padres son nuestros hijos. Claro, porque tú misma te abusas de ti. La pareja abusa de ti. Claro, porque el primer abusador contigo eres tú. Tu jefe abusa de ti. Claro, porque tú también el primer abusador eres tú. Porque no te ve la capacidad y te huele que tú estás en una necesidad de búsqueda. ¿Búsqueda de qué? De compañía, de reconocimiento y de amor. Y por eso que ese ser humano que no tiene la capacidad para decir que no y a todo le dice que sí, tiene una ganancia. Por eso es que muchas veces, cuando nosotros entramos en un proceso terapéutico, tú no puedes decirle a la persona, tú tienes que aprender a decir que no. No, así no funcionan las cosas. ¿Sabes por qué? Porque esa persona, en ese de estar diciendo todo el tiempo que sí, tuvo un desenvolvimiento de vida, vivió un momento de la vida y ha aprendido a vivir la vida así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esa persona realmente haga conciencia y diga, yo debo filtrar lo que yo estoy haciendo, yo debo de aprender a decir que no porque es mi deber y es mi derecho, su ritmo de vida va a cambiar. Ahí
hay que desencasillarlo, te pregunto. Sí, hay que decirle, bueno, tú vas a soltar esto, pero te tengo que llevar ahora a otro proceso, porque esa gente tuvo amistades aprendiendo a decir que sí a todo momento. Tuvo jefes aprendiendo a decir, tuvo pareja aprendiendo a decir que sí a todo momento. ¿Y qué sucede? Que ahora la situación va a cambiar, porque ya no vas a complacer a los demás, sino que vas a empezar a complacerte a ti mismo. Entonces tienes que hacer conciencia que vas a dejar este mundo donde viviste tanto tiempo así y tuviste ganancias, y ahora vas a cambiar al otro polo, que es donde vas a tener la posibilidad de decir que sí en el momento oportuno, y vas a aprender a decir que no en el momento oportuno. Lenín, esto aplica también a los niños, porque hay niños también, desde pequeñitos. En todos los aspectos. Una de las cosas para aprender con nuestros hijos y hacerlos unos adultos sanos emocionalmente es, siempre se lo digo a los padres, deje lo que se combine como él se quiera combinar. Deje que él elija la ropa que él quiere elegir, en las posibilidades que como yo padre se las puedo dar. Déjalo que cuando él te diga que no quiere comer, déjalo tranquilo, que él va a comer cuando realmente él sienta la necesidad que debe comer. Entonces, si tú lo dejas en esos 6 primeros años que son trascendentales, el niño va a comenzar a fortalecer esa palabra tan clara que es aprender a decir que no. Ahora bien, cuando nos vamos al trasfondo también de esta palabra, esto tiene que ver con la relación la cual yo tengo con mi padre, porque el no tiene que ver con la seguridad y la confianza que yo tengo en mí mismo. Cuando yo tengo mala relación con mis padres, por supuesto, tampoco puedo desarrollar la capacidad para decir que no. Que no. Vamos a la pausa, porque si no el señor Carlos nos va a decir, digamos. Vamos a la pausa, seguimos conversando en la próxima parte con Lenín Torres, psicoterapeuta. Vamos a ver dónde son las consultas, tus horarios, tu número de contacto. Excelente. Venimos en breve. Regresamos. ¿Dónde es tu consulta? ¿Qué horario? Antes de cerrar el tema y de esas 2 tips, herramientas, sabemos que no es fácil, cada caso es particular. Así es. Aquí hemos dado tu testimonio, desarrollamos el tema, pero bueno, cada atención debe ser distinta, sí, supongo distinta. yo. Cada persona, no me he encontrado todavía un caso igual. Sí, parecido quizás, pero diferente. Ciertas cosas, pero el caso, porque el caso me lo haces tú. Exacto. ¿Ok? El caso lo hago yo. ¿Qué es lo más común que te llega a las consultas? Mira, depresiones, confusiones, el no sé decir que no. Es muy Sobre común. todo a las mujeres, yo las llamo que se han convertido en un banco de semen, porque muchas veces la mujer no quiere y termina diciendo que sí, y simplemente se comporta como un banco de semen para que el hombre deposite su semen, para ella seguir en esa maravillosa relación que cree que tiene. Preocupante. Preocupante, por eso es que cada vez vemos, y eso podemos hacer un tema, cómo las emociones se han revertido tanto a nivel físico, en el cuerpo se han manifestado, y por eso que ahorita hay mucha mujer con tanta enfermedad ginecológica. Y quizás también por eso el tema de la durabilidad de las relaciones, ¿no, Lenín? Sí, se casan, que se han fracturado tanto, meses, se han fracturado tanto porque el patrón de la mujer, ya la mujer está despertando. Y muchos hombres seguimos dormidos y no queremos comprender que la relación de pareja no es de sexo, que es un complemento. Y que la relación de pareja no es para hacer el sexo, sino es para hacer el amor. Entonces, lo importante de la relación de pareja es que tú te entregues y tengas una verdadera relación. Por supuesto que los dos estén en la pareja. Cuando digo que los dos estén en la pareja es porque casi siempre vemos que hay uno en la relación o muchas veces no está ninguno en la relación. El estar en la relación no quiere decir que tenemos una casa, ¿ok? Porque una de las cosas que yo dije en estos días que estábamos llenos de casas, más no de hogares, porque un hogar se necesita estar. Y cuando se digo que se esté,
es que nos demos cuenta que estamos conformados, que tenemos unos hijos, que tenemos una pareja y que en ese darnos cuenta, nos demos cuenta que existimos todos. Pasa que Lenín va hablando y da pie a tantos temas, por ejemplo, eso que tú acabas de mencionar, hoy día con la tecnología, no hace mucho un colega decía, en mi casa tengo un cybercafé, ¿no? Ajá. Porque la esposa con un celular, el hijo por aquí con el iPad, Ajá. el otro por allá con la computadora, es decir, estamos llenos de casas. Por eso que tú dices, ¿no? Entonces, estamos llenos de eso casas. merece dedicarle un espacio. Y no de hogares. ¿Por qué? Porque para tener un hogar se necesita darme cuenta que tengo un hogar constituido por una estructura que la llamamos casa y que todos somos importantes. Claro, no digo que obviamente la tecnología Ajá. arropa a los niños pequeñitos de 2 o 3 años Sí. de manera, pero eso tiene una doble connotación. hace falta. Cada vez nos separa más como familia. Hay que saber manejar, establecer horarios. Me imagino que tenemos que hacer un programa para hablar de eso. Sí, señor. Hace Y cuando falta. tú quieras lo podemos hacer. ¿Cómo saber qué es una casa y qué es un hogar? Sí, el permiso que tienes que darle a los niños para dedicarse, qué no pueden descubrir ellos ahí. Pero bueno, tenemos que cerrar el de hoy con algunos tips para manejar y reiterar la dirección de tu consultorio, el teléfono, para saber decir que no, porque eso nos acarrea consecuencias. Ya lo has explicado durante el programa. Ajá. Hay que hacer conciencia que el decir que no es un derecho y el decir que sí es un derecho. También es un deber. El decir que no es una decisión del alma. El decir que no forma parte de tu vida y tu existencia. Y el decir que no, tienes que sacarte de la cabeza que eso no te va a acarrear ningún sentimiento de culpa. Y que la gente... Mira, como dice el señor Eladio Arias en su programa, no sin remordimientos. Sin remordimiento. Sin echarle la culpa a nadie. Sin echarle la culpa a nadie, porque cada quien manda en su cabeza. Y cada quien elige pensar lo que le dé la gana de pensar. Ni que eres un mal padre o una mala madre. Así de sencillo. Sé contundente. Y después que diga no dejes explicaciones. Porque si das explicaciones, no, das pies en el momento que estás ensayando, Ajá. ¿ok? No des explicaciones, simplemente no, pero la gente que manipula te va a insistir y te va a preguntar, pero quiero que me des las razones por las cuales tú me estás diciendo que no. Y hay derecho a... Quiero que me expliques esa persona tendría derecho a exigirte. Simplemente porque no quiero satisfacer tu ego. Eso es importante. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No quiero satisfacer tu ego, porque como te lo dije, no me debo justificar ante nada ni ante nadie. Es una decisión personal y como decisión personal merece respeto. Ya después la gente, en la medida que vas avanzando, no te va a pedir explicación. No, me imagino que van intuyendo que cambiaste, que algo pasó en Lenín. No, ya no lo puedo manipular, la gente va haciendo conciencia y va a buscar otra víctima más. Incluso vas a ayudar, puedes ayudar a esa otra persona. Sí, puedes ayudarla porque la persona te va a decir, estás muy cambiado últimamente. Y al ver el cambio, por supuesto, te va a fortalecer y te va a fortalecer en el contexto, porque la gente va a decir, no, ya no se puede manipular, ya no se puede manejar, y realmente creo que te veo más madura, creo que te veo más asertiva, y creo que eso se va a ver, se va a reflejar hasta en tu postura corporal, porque vas a adquirir otro tipo de posición a nivel corporal, sin ningún mecanismo de defensa agresivo, ¿ok? Mucha gente al principio lo hace hasta en torno agresivo porque cree que es la forma. Pero me voy a imponer, algo así. Sí, exactamente, me voy a imponer. Pero es la forma en la cual tú vas a recuperar esa sumisión en la cual tú viste que muchas veces nosotros los seres humanos estamos así. Y estamos así porque somos buenos, pero infelices. Entonces, en esa forma de ver la vida, que trabajes y vivas no para ser bueno, sino que vivas para ser feliz. Porque yo creo que es lo que te va a hacer grande. Y en la medida que tú eres grande, vas a ser grande esta sociedad. Porque tú eres Venezuela, yo soy Venezuela. Y yo creo que es el momento que nosotros dejemos de ser sumisos para aprender a ser grandes. Yo siempre se lo digo a la gente, las almas grandes no compiten porque saben que son grandes. Entonces, si cuando tú comiences a comprender que tú eres grande, vas a dejar de competir y vas a saber cuáles son tus derechos. Y uno de los vivir derechos, para los demás, Lenín. No vivir para los demás, vive para ti. Tú llegaste a este mundo no para cambiar a nadie. Tú llegaste a este mundo no para satisfacer a nadie. Llegaste para tener una relación contigo, para cambiarte a ti y para satisfacerte a ti. El número de contacto, Cantevero. Me dijiste que la oficina 0414. está en Bellavista, Centro Comercial Sigma. ¿En qué piso? Edificio ¿Qué nivel? Sigma, Edificio segundo Sigma. piso, previa cita, a través del 0414
610-2741. También pueden buscarme en mis redes sociales, www.lenintorres.com, también Instagram, @LeninTorres, 2 S y un 1 al final. Lenin, porque él es Lenin Torres Silva. Ajá, Lenin eso es correcto. Torres S, me faltó eso cuando dije en Twitter. Así es, honrando el apellido de mi madre, sigan. porque forma parte de mí también y de mi Claro, historia. no podemos Así excluirlo. es. Muchísimas gracias, Lenin, un placer haber compartido. Tenemos tantos temas que conversar más adelante, ¿no? Haber compartido este primer programa, me encantó mucho, de verdad. Gracias a Siento ti, que hace Mayra. falta. Y Dios quiera que sean muchos, porque de verdad que estoy aquí dispuesto para las personas que estoy trabajando para que mi país pueda ser grande. Es lo que sueño para mí, para mis hijos. Y estoy haciendo mi trabajo en mí y en Qué mis bien. hijos también. Eso es lo que nos toca a cada uno, no esperar Así que es. los otros hagan, sino hacer nuestra parte. Nuestra parte. Y Llegará yo el creo que es momento. lo que yo estoy haciendo. Yo creo que para despedirnos, yo creo que la gente debe comprender que cuando tú tienes hijos y los educas, estás educando una nación. Muchísimas gracias, Lenin Gracias a Torres, ti. psicoterapeuta, por haber compartido con nosotros. Nos tenemos que despedir. Feliz día para todos.